Un fantasma recorre Europa. No, no es el comunismo como escribió Marx hace casi 2 siglos, sino un sentimiento que muchos creían enterrado en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo. Desde Italia hasta Suecia, desde Francia hasta Hungría, partidos se defienden el cierre de fronteras, la protección de la identidad nacional y el escepticismo hacia la Unión Europea están conquistando porciones cada vez mayores del electorado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con la promesa de una Europa unida, próspera y sin fronteras? La incómoda verdad es que el sueño europeo se está convirtiendo en pesadilla para millones de ciudadanos comunes. Mientras las élites brindaban por la globalización en lujosas conferencias, los trabajadores veían sus fábricas cerrando y trasladándose a países con mano de obra barata. Mientras las ONG celebraban el multiculturalismo, las comunidades locales enfrentaban la realidad de barrios transformados de la noche a la mañana, con costumbres, idiomas y valores completamente diferentes a los suyos. Es en este contexto de descontento silencioso donde los movimientos nacionalistas encontraron terreno fértil para crecer. Ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Más importante aún, dan voz a millones de personas que se sienten ignoradas por el establishment político tradicional. Este no es un fenómeno aislado, ni puede reducirse a simple xenofobia o ignorancia, como muchos analistas intentan hacer. El año 2015 marcó un punto de inflexión en la política europea. En pocos meses, más de 1 millón de refugiados y migrantes, principalmente de Oriente Medio y África, cruzaron las fronteras de la Unión Europea. La famosa frase de la canciller alemana Angela Merkel, "Wir es schaffen das", lo lograremos, simbolizó la política de puertas abiertas que transformaría para siempre el panorama político del continente. Las imágenes de interminables filas de personas marchando por campos y carreteras europeas dominaron los noticieros. Mientras tanto, en las ciudades y pueblos que recibían a estos recién llegados, la realidad era muy diferente a la de los titulares. Sistemas de asistencia social sobrecargados, escuelas sin preparación para integrar a niños que no hablaban el idioma local, y mercados de vivienda que ya estaban saturados volviéndose aún más disputados. Para muchos europeos, la crisis migratoria expuso una verdad incómoda. Las decisiones que afectaban directamente sus vidas estaban siendo tomadas en lejanas salas de conferencias, por políticos que parecían más preocupados por su imagen internacional que por el bienestar de sus propios ciudadanos. La percepción de que las preocupaciones legítimas sobre la inmigración masiva estaban siendo ignoradas alimentó un profundo resentimiento contra las élites políticas tradicionales. Los ataques terroristas que siguieron en París, Bruselas, Niza y Berlín, muchos de ellos perpetrados por individuos que entraron en Europa durante la crisis migratoria, solo consolidaron las críticas a las políticas de fronteras abiertas. Este caldo de cultivo de inseguridad, miedo y desconfianza hacia las autoridades se convirtió en terreno fértil para partidos nacionalistas que llevaban años advirtiendo sobre los riesgos de la inmigración descontrolada. Es la economía, estúpido. La famosa frase de la campaña de Bill Clinton en 1992 sigue siendo una verdad fundamental de la política. Detrás de la ola nacionalista en Europa hay décadas de cambios económicos que dejaron atrás a millones de trabajadores. La globalización, celebrada por las élites como motor de prosperidad, significó para muchas comunidades el cierre de fábricas, la desaparición de empleos bien remunerados y la erosión de identidades locales. En Francia, regiones industriales como Nord-Pas de Calais vieron el desempleo superar el 20% tras el cierre de minas de carbón y acerías. En Italia, el otrora próspero norte industrial enfrenta la competencia implacable de la manufactura asiática. En Reino Unido, ciudades que fueron cuna de la revolución industrial vieron desintegrarse su base económica, mientras Londres prospera con el sector financiero. En muchas de estas áreas, los empleos tradicionales fueron sustituidos por trabajos precarios en el sector servicios, mal pagados, temporales y sin las mismas protecciones laborales. Mientras tanto, los inmigrantes recién llegados, a menudo dispuestos a trabajar por salarios más bajos, son vistos como competidores en un mercado laboral ya difícil. El resultado es una competencia por recursos escasos que alimenta resentimientos. La respuesta de las élites políticas a este desafío fue frecuentemente inadecuada o condescendiente. En lugar de reconocer las legítimas dificultades económicas enfrentadas por las comunidades, muchos políticos optaron por culpar a las propias víctimas, sugiriendo que deberían adaptarse o recualificarse para la nueva economía. Este desdén creó un abismo entre gobernantes y gobernados, proporcionando a los movimientos nacionalistas una oportunidad de presentarse como los únicos defensores del pueblo olvidado. La promesa del multiculturalismo era seductora,
Diferentes culturas coexistiendo armoniosamente, enriqueciéndose mutuamente. En la práctica, sin embargo, el resultado fue muy diferente en muchas partes de Europa. En vez de integración, muchas ciudades europeas presenciaron la formación de enclaves étnicos, verdaderas sociedades paralelas donde inmigrantes viven aislados de la cultura mayoritaria. En los suburbios de París, los famosos banlieues, las tasas de desempleo entre jóvenes de origen inmigrante llegan al 40%. En Molenbeek, distrito de Bruselas que ganó notoriedad tras los ataques terroristas de 2015, las encuestas muestran que más del 30% de los residentes se identifican primero con su religión o etnia, y solo después como belgas o europeos. En Suecia, existen hoy 61 áreas clasificadas oficialmente como vulnerables, donde las autoridades enfrentan dificultades para imponer la ley. Los sistemas de bienestar social europeos, diseñados para sociedades relativamente homogéneas con alto nivel de confianza mutua, han encontrado dificultades para lidiar con poblaciones recién llegadas. En muchos países, hay una percepción creciente de que los inmigrantes reciben beneficios sin contribuir adecuadamente. Esta percepción, incluso cuando no es totalmente precisa, alimenta resentimientos y fortalece el discurso nacionalista. Las cuestiones culturales y religiosas hacen este cuadro aún más complejo. Valores fundamentales de las democracias liberales europeas como igualdad de género, libertad de expresión y secularismo a menudo chocan con tradiciones conservadoras traídas por inmigrantes. Casos emblemáticos, como el asesinato del profesor francés Samuel Paty por mostrar caricaturas de Mahoma en clase, crean la impresión de que valores fundamentales de la civilización europea están bajo amenaza. El caso de Alemania ofrece un ejemplo particularmente revelador del ascenso nacionalista en Europa. El Partido Alternativa para Alemania, AfD, fundado en 2013 como una fuerza anti-euro, se transformó rápidamente en el principal partido de oposición al establishment, con una retórica cada vez más centrada en antimigración e identidad nacional. Más de 3 décadas después de la caída del muro de Berlín, las diferencias económicas entre las dos partes de Alemania siguen siendo notables. Mientras las regiones occidentales disfrutan de pleno empleo e industrias punteras, los estados orientales enfrentan éxodo poblacional, falta de inversiones y salarios hasta un 20% más bajos. Esta persistente desigualdad alimenta un sentimiento de ciudadanos de segunda clase entre muchos alemanes orientales. La ironía histórica es que el AfD encuentra su mayor apoyo precisamente en las regiones donde hay menos inmigrantes. En estados como Sajonia, donde el partido supera el 30% de las intenciones de voto, la población extranjera raramente pasa del 5%. Esta aparente paradoja revela que el apoyo al nacionalismo no es simplemente una reacción a la presencia de inmigrantes, sino una protesta más amplia contra políticas percibidas como impuestas desde arriba. El legado del totalitarismo comunista también desempeña un papel crucial. Habiendo vivido durante décadas bajo un régimen que controlaba todos los aspectos de la vida, muchos alemanes orientales son particularmente sensibles a cualquier percepción de censura o imposición ideológica. Cuando cuestionar la política migratoria se convierte en un tabú social, esto evoca recuerdos dolorosos de un pasado donde la libertad de expresión era limitada. No es coincidencia que el AfD haya adoptado el eslogan Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, el mismo grito usado en las manifestaciones que derribaron el muro en 1989. Confrontado con el ascenso de partidos nacionalistas, la respuesta del establishment político europeo ha oscilado entre dos estrategias principales: la demonización y la cooptación. Ambas han demostrado ser ineficaces y, en muchos casos, contraproducentes. La demonización, etiquetar a partidos nacionalistas y sus seguidores como extrema derecha o fascistas, ha sido el enfoque preferido de gran parte de los medios tradicionales y los partidos establecidos. Aunque puede movilizar a la base progresista, aliena aún más a los votantes que se sienten ignorados. Cuando un trabajador que perdió su empleo o un vecino preocupado por la seguridad es llamado racista por expresar sus preocupaciones, esto solo confirma su percepción de que las élites lo desprecian. La cooptación, adoptar versiones diluidas de las propuestas nacionalistas con la esperanza de recuperar votantes, raramente funciona mejor. Cuando partidos tradicionales intentan incorporar políticas más restrictivas sobre inmigración, frecuentemente parecen poco sinceros. Los votantes tienden a preferir el original a la copia, como demuestra el fracaso de partidos de centro-derecha que intentaron adoptar retóricas más duras. Las instituciones supranacionales, particularmente la Unión Europea, han sido especialmente torpes a manejar el desafío nacionalista.
La tendencia de Bruselas de tratar cualquier crítica a sus políticas como un ataque a los valores europeos solo refuerza la narrativa nacionalista de una élite burocrática desconectada. Cuando la Comisión Europea amenaza con castigar a países como Hungría y Polonia por sus políticas migratorias restrictivas, esto es percibido por muchos ciudadanos de esos países como una violación de su soberanía nacional. Esta incapacidad de compromiso sustantivo con las causas reales del descontento popular ha creado un círculo vicioso que fortalece cada vez más a los movimientos nacionalistas en toda Europa. El resurgimiento nacionalista no es exclusivo de Europa. Desde la elección de Donald Trump en Estados Unidos al éxito de Jair Bolsonaro en Brasil, de Narendra Modi en India a la popularidad de Vladimir Putin en Rusia, líderes que apelan a sentimientos de orgullo nacional están obteniendo éxito electoral en todos los continentes. Esta sincronización global sugiere que estamos ante una respuesta sistémica a los fallos del orden liberal internacional. La globalización económica creó ganadores y perdedores en todos los países. Mientras los centros urbanos cosmopolitas prosperaron con la economía del conocimiento y el comercio internacional, las regiones industriales tradicionales y áreas rurales frecuentemente quedaron rezagadas. En Estados Unidos, el llamado cinturón del óxido vio fábricas cerrar y empleos migrar a países con mano de obra más barata, creando un reservorio de resentimiento que Trump supo explotar. La revolución digital y el surgimiento de las redes sociales aceleraron esta tendencia, permitiendo que movimientos nacionalistas eviten los filtros tradicionales de los medios establecidos. Plataformas como Facebook y YouTube se convirtieron en vectores eficaces para narrativas simplistas que ofrecen chivos expiatorios para problemas complejos. Los líderes nacionalistas dominaron rápidamente estos nuevos canales, construyendo comunidades virtuales apasionadas que amplifican sus mensajes. Sin embargo, sería un error tratar esta ola global como monolítica. Cada manifestación nacionalista refleja especificidades culturales e históricas locales. El nacionalismo hindú de Modi tiene poco en común ideológicamente con el populismo de Trump. Lo que une estos fenómenos diversos es un rechazo compartido a las élites globalizadas y una promesa de restaurar un sentido de control para poblaciones que se sienten dejadas atrás por la marcha acelerada de la globalización. Esta naturaleza diversificada del fenómeno hace particularmente desafiante para las fuerzas progresistas presentar una respuesta coherente. Lo que queda claro es que las respuestas puramente tecnocráticas o basadas en apelaciones abstractas a valores universales se han mostrado insuficientes para contener la marea nacionalista. A medida que los partidos nacionalistas continúan ganando terreno en toda Europa, emergen 4 escenarios principales para el futuro del continente. El primer escenario es la normalización del nacionalismo. En este futuro, los partidos nacionalistas moderarían sus posiciones al asumir responsabilidades gubernamentales. Ya vemos señales de esto en Italia, donde Giorgia Meloni ha adoptado posturas más moderadas respecto a la Unión Europea de lo que su retórica de campaña sugería. Este escenario podría llevar a una Europa menos integrada, pero aún preservando elementos esenciales del proyecto europeo. El segundo escenario es la fractura de la Unión Europea. Si partidos nacionalistas llegan al poder en más países miembros, el bloque podría dividirse en agrupaciones con diferentes niveles de integración. Emergerá una Europa de varias velocidades, con un núcleo de países manteniendo alta integración, mientras otros optarían por arreglos más flexibles. El tercer escenario es la renovación del proyecto europeo. Confrontados con la amenaza nacionalista, líderes proeuropeos podrían iniciar reformas en las instituciones comunitarias, haciéndolas más democráticas y receptivas a las preocupaciones de los ciudadanos. Una Unión Europea renovada podría abordar más directamente cuestiones como migración y seguridad, mientras mantiene valores liberales fundamentales. El cuarto escenario, más sombrío, es la desintegración del orden liberal europeo. Si movimientos nacionalistas radicales conquistan el poder en grandes países europeos, podríamos presenciar no solo el fin de la Unión Europea, sino también el colapso de los valores democráticos liberales en partes del continente. Tensiones étnicas y disputas territoriales podrían resurgir, especialmente en las regiones más inestables. El camino que Europa seguirá dependerá crucialmente de cómo sus élites respondan al desafío nacionalista en los próximos años. Una respuesta eficaz exigiría enfrentar honestamente las preocupaciones legítimas que alimentan estos movimientos, desde la desigualdad económica hasta cuestiones de identidad y seguridad. El resurgimiento nacionalista en Europa revela una verdad incómoda. La globalización produjo ganadores y perdedores. Mientras las élites cosmopolitas prosperaron en un mundo sin fronteras, millones de ciudadanos comunes vieron erosionarse sus comunidades y sus perspectivas económicas. El nacionalismo,
con su promesa de restaurar un sentido de control y pertenencia, surge como una respuesta natural, aunque imperfecta, a estas transformaciones. El debate sobre este fenómeno ha sido frecuentemente perjudicado por la polarización. Por un lado, defensores incondicionales de la globalización se niegan a reconocer fallos en sus visiones. Por otro, movimientos nacionalistas a menudo ofrecen soluciones simplistas para problemas complejos. Un enfoque más productivo exigiría superar esta dicotomía. Es posible reconocer el valor de la diversidad cultural y los mercados abiertos, mientras también se respeta la importancia de fronteras funcionales e identidades nacionales. Es posible defender la cooperación internacional, mientras se preserva espacio para la autodeterminación democrática a nivel nacional. El mayor peligro actual no es el nacionalismo en sí, sino la negativa de ambos lados a buscar un terreno común. Si las élites tradicionales continúan ignorando las preocupaciones que alimentan el resentimiento popular, solo fortalecerán las versiones más radicales del nacionalismo. Por otro lado, si los movimientos nacionalistas ceden a sus tendencias más extremas, podrán destruir los propios fundamentos de la prosperidad y estabilidad europeas. La historia de Europa está marcada por ciclos de integración y fragmentación. El actual momento de resurgimiento nacionalista no representa necesariamente el fin del sueño europeo, sino un desafío para reinventarlo de formas que resuenen más auténticamente con las esperanzas y temores de ciudadanos comunes. Estamos ante una encrucijada histórica cuyo desenlace moldeará no solo el futuro de Europa, sino el destino de la democracia liberal en un mundo cada vez más complejo y fragmentado. ¿Te gustó este contenido? Quédate con el próximo que está aquí en pantalla. No olvides dejar tu like en el video y suscribirte al canal.